Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas, la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Siéntase como en casa. Acá son todos bien recibidos. Pueden saludarse mientras llega el pastor. Un desorden, no muy grande, por favor, no me desordenen tanto. Salúdense, conózcanse. Hermano Emanuel, atento. Bautizó la puerta. No, pero blanda la puerta, sí. Yo me pegué un cabezazo. Sí, vamos a poner una cinta. Vamos a poner una cinta ahí porque ya. No es el primero, así que tranquilo. Bien. Sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga. Ya se saludaron, sí. Nosotros aprovechamos de saludar a todas las mamás que nos están viendo a través de las redes sociales, a los que tienen la suerte de tener a la mamá viva todavía. La mía está en el cielo, ella lo está pasando bien, pero las mamás que están con vida, con salud, que reciban la mejor y las más grandes de las bendiciones en este día tan hermoso, que aunque el mundo dio a luz el Día de la Madre, ¿no? Como el Día del Padre, el Día del Pescado, el Día de la Fiesta, el Día de todo. Pero es un día especial. Es un día donde nosotros reconocemos lo que hace la mamá en nuestras vidas. Así que vamos a esperar que terminen de saludarse para que empecemos, digamos, a compartir la palabra del Señor, que va a estar en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Hoy día vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor respecto a la crianza de los hijos. Ahora que estamos celebrando un día muy hermoso, especial, vamos a ver qué consejo nos da la Escritura, principalmente a las mamás. Es importante que las mamás puedan apreciar que Dios siempre nos ha tenido en cuenta en todo. Así que le damos la lectura en el nombre del Señor Jesucristo, y la iglesia dice justamente amén. Dice versículo 12: los hijos de Elí eran hombres impíos
y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y los metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quema la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Cuando subía con su marido, le traía cada año. Cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas alguno que pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído una porción de su hermosa palabra. Estamos atentos, Señor, a lo que usted quiera en este día informarnos, enseñarnos, edificando a su iglesia. Señor, para lo cual te pedimos que pongas quietud, paz, tranquilidad en todos los que estamos presentes. Todo pensamiento ajeno, todo espíritu contrario en esta hora, lo expulsamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y oramos por aquellos que estarán viendo y escuchando ahora o en el futuro este mensaje, para que también tu palabra, Señor, les ilumine la mente, para que puedan entender las grandes cosas que tú tienes para tu pueblo. Muchas gracias, papá. En el nombre de Jesús te pido perdón también porque he pecado. Y te pido que me limpies los labios, Señor, para proferir palabra tuya. Y que me uses como una trompeta de plata para dar a conocer a tu pueblo cuál es tu voluntad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, estimados hermanos. Como decíamos, no existe un trabajo más noble que el trabajo de una madre. Todos hemos llegado a esta vida por el mismo proceso. Y a algunos nos ha ido bien y a otros no tanto. Y la palabra del Señor siempre se indica, y hay un proverbio que habla al respecto, de que nosotros, si nos preocupamos de la enseñanza de nuestros hijos cuando ellos sean pequeños, no nos vamos a avergonzar de ellos. Entonces,
una historia tan fuerte como esta que estamos leyendo. Primero, por un lado, Dios bendice a una mujer que lloraba pidiéndole un hijo, porque era estéril. Pero ella dijo, este hijo yo lo voy a ofrendar para ti, para el Señor, para que te sirva en el templo. Dios le escuchó. Y cuando ella estaba orando, pidiéndole esta súplica, porque creo que no hay honra más grande para una mujer que ser madre, tener hijos. Porque la corona de los padres son los hijos. Y ella sufría porque veía que otras mujeres tenían hijos y ella no podía. Y en su rogativa lloraba, y era tan notorio su llanto que la tuvieron por ebria. Y se le acerca al sacerdote y le dice, anda a llorar tu ebriedad a la casa. Y ella levanta los ojos y le dice, sabe el Señor que yo no estoy ebria, sino que estoy delante de Él, parafraseando lo que quiere decir, por la solicitud de un hijo. Nació este Samuel y lo llevó, como lo había prometido, al templo, y lo dejó para que fuera educado en el templo. Y fue un joven conforme a la palabra, que creció incluso en el templo ayudándole al sacerdote. Pero fuera de eso, el sacerdote tenía 2 hijos más, que ya eran más grandes, porque la Escritura dice que mientras los hijos del sacerdote Elí servían, Samuel era un pequeño aún que servía también a Dios. Qué cosa más tremenda es cuando la palabra nos dice a nosotros que eran personas impías que estaban sirviendo en el templo del Señor. Le estaban sirviendo al altar del Señor personas impías. Y según los textos que dice la Biblia, Elí no fue un buen padre, porque no los reconvino. Porque a pesar que llegaban comentarios de que los hijos tenían relaciones con las mujeres cuando iban al templo, él solamente los reprendió, pero no los separó del cargo, sino que siguieron sirviendo al Señor. Y eso señala la palabra que fueron declarados impíos, personas que no tienen ningún requisito para estar sirviéndole a Dios. Porque para servirle al Señor conforme a la palabra, necesitamos estar constantemente en humildad pidiendo perdón, reconociendo quiénes somos y no faltando a un Dios que tanto nos favorece. El proverbio justamente 22 dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y eso es verdad. Es verdad, porque David también tuvo una situación de este tipo. Pero ¿se da cuenta usted que en una sola parte se habla de una madre? Que fue en el caso de Samuel, en el caso de David, en el caso de Elí, y en el caso de otros no se habla de una madre. Porque la madre no es que estuviera ausente, sino que en la cultura judía los hijos dependían del padre, y el padre era responsable en darle cultura, en enseñarles. Eso era según la costumbre judía. Por lo tanto, la mujer tenía que cumplir otras labores de importancia, pero el que trataba con los hijos era el hombre. Y David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, también tuvo un problema, y un problema complicado, con un hijo que era hermoso, Adonías, que quiso ser rey, quiso suplantar a su papá. Y él puso 50 hombres como ejército para que marcharan delante de él a fin de derrocar a su padre. Y la Biblia dice, ¿por qué? Porque David nunca lo reprendió. Nunca le dijo, hijo, no hagas tal cosa. Entonces aquí la Biblia empieza a darle una comparación y una importancia a la función de la mujer, según el rol que tiene la madre, según el rol que tiene el padre. Algunos teólogos dicen que
El padre es el martillo, pero la esposa es el cincel. Es la que le da la forma a los hijos. Es la que los enseña. Es la que está siempre a un lado, ayudándoles. El padre es más rudo, es más duro, porque así está hecho, si es verdad. La mujer es más emotiva, más emocional. La mujer tuvo 9 meses a una guagua en su vientre y desde ahí empieza un apego entre madre e hijo. Yo me preguntaba por qué es tan fácil que los católicos crean en la Virgen María. ¿Por qué les cuesta tanto creer en un Dios como Padre? Porque a veces el ejemplo que tienen en la familia como padre es un padre ausente, un padre rudo, un padre que no cumple las funciones que tiene que cumplir como protector, como guiador y como proveedor. Siempre ven a la madre. Cuando están enfermos, lo primero que ven es a la mamá sentado junto a él, la mamá atendiéndole. En la noche, cuando tienen algo, el primer grito que se escucha es mamá. Y eso indica la gran responsabilidad que tienen las mujeres en la enseñanza de los hijos. Si a nosotros nos tildan de rudos y que hay una diferencia entre el amor del padre y la madre, también es por culpa de la madre. Porque muchas madres asustan a los hijos. Cuando llegue tu papá, te voy a acusar, para que tu papá se encargue de ti. Entonces el niño empieza a crecer, ¿no es cierto? Algunos se ríen, yo sé que es así. El niño empieza a sentir eso. Cuando está en problema, acude a la mamá. Cuando necesita algo, está con la mamá. Si se porta bien, la mamá está feliz. Si se porta mal, lo acusa. Y cuando llega el papá del trabajo, cuando llega a donde quiera que haya sido, el niño lo ve como una persona que viene rumbo a castigarlo. Y eso es un error. Atención, madre, eso es un error. Nunca debe indisponerse a un hijo con un padre. Desde pequeño hay que hablarle el respeto que debe para con los padres. Respetar tanto a la madre como al padre. Y si el padre tiene problemas, la mamá lo llevará a un lugar y conversará con él. Y ambos se pondrán de acuerdo cómo van a educar a sus hijos. ¿Por qué tenemos ese problema hoy día en la sociedad? ¿Por qué estamos viendo tanta cosa que las noticias, que el joven de 14 años, que el niño de 17, que un joven de 16 le pegó un balazo acá? ¿Dónde están los papás de esos niños? ¿Qué rol cumplieron en la vida de esos niños? Estamos frente a una sociedad que ha perdido todo respeto hacia el bien ajeno, porque hubo una mala enseñanza. En algún lugar partió. Cuando el niño tenía 2 años, 3 años, 4 años, no se le aconsejó, no se le instruyó. Muchas madres hemos llegado nosotros al Evangelio por la oración de nuestras madres. Nuestras madres nos han puesto ahí en oración, pero algunas madres han cometido el siguiente error. Han orado para que su hijo llegue al Evangelio, pero cuando llegan al Evangelio no lo siguen educando, no les siguen enseñando las cosas que Dios quiere para con ellos. Los dejan a la deriva. Y muchos aprenden porque no tienen una guianza en su hogar, donde no se ha preocupado de decirle esto es bueno, esto es malo. Yo creo que la madre debe llevar al hijo en oración hasta que el hijo parta a la tumba. Yo creo que nunca una madre se va a olvidar de dónde viene su hijo, cómo le costó criar a su hijo, para que sea un hombre de bien, para que sea un hombre de futuro, para que sea un profesional o no, pero que sea un ejemplo en la sociedad. Por eso es importante, estimados hermanos, la carga que tienen las mamás. ¿Cuántas mamás solas hay ahora? ¿Cuántas mamás han sido padre y madre ahora? ¿Por qué? Porque en un momento, en una familia, se le dio un mal ejemplo al hijo. Porque en algún momento de la vida de esos niños vieron la falta de protección de un padre. O vieron lo descuidado del cuidado de una madre.
Y ahí empezó potencialmente el problema que hoy en día están viviendo los jóvenes. Le estaba hablando de David. David, un hombre recto a los ojos de Dios, también fue una persona que no supo inculcar a sus hijos. Su familia tuvo problemas. Hijos que se violaron a una hermana. Hijos que se rebelaron. Fue tan así que los propósitos de Dios también le dio un hijo que sería el futuro rey de Israel. Que empezó muy bien, pero empezó excelente. Fue un hombre que vio a su madre y a su padre tal vez en una enseñanza, pero que en algún momento lo abandonaron. En algún momento lo creyeron grande, lo creyeron ya con un criterio formado, y no fue así. Porque también se desvió. Y la Biblia habla la forma como se desvió. A mí la Biblia me dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Un niño necesita instrucción. Un niño no necesita tan solo la instrucción de sus padres, sino que también de un pueblo que lo rodee. Y eso es la iglesia del Señor. Ellos tienen que ver un ejemplo, la diferencia que hay entre una persona que teme a Dios a una persona impía, como dice la Escritura. Eso es lo que tenemos que darle a los niños nosotros, una enseñanza. Hay madres que están a tiempo de hacerlo, hay otras madres que están llorando en estos momentos por no haberlo hecho en su oportunidad. En las cárceles de Chile, el 70% de los que están presos son jóvenes. Y usted dirá, pero ¿cómo si con 18 años llegan a la cárcel? Con 18 años ya pueden ir a una cárcel. Antes no, o están en un reformatorio, o están en algún lugar donde están siendo vigilados. Pero así todo, el 70% de la población penal son jóvenes menores de 18 años. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Es la pregunta que tenemos que hacernos, hermano. Estos hijos que tenía el sacerdote Elí, y esto es sacando, si usted lee la Escritura, va a sacar como conclusión lo siguiente. Perdonando la expresión, no la voy a decir, pero más o menos imagínense, fue un hombre que encubrió el pecado de sus hijos, a pesar del cargo que tenía. No se preocupó de enseñarles. Y fue tan así la aberración que cometían que Dios los sentenció a morir. Y cuando en el capítulo 4 viene el profeta y le dice a Elí, que sus hijos habían muerto y que el arca del Señor había sido llevada por los filisteos, Elí cayó de su silla, fue a espalda, se desnucó y murió. Pero ¿cómo una persona se puede caer de la silla y desnucarse? Pero aquí vienen los que estudian la palabra. Leíamos que los sacrificios que habían sacaban las mejores partes del sacrificio para llevar al sacerdote. Y como eso lo hacían los hijos, llevaban y compartían con su padre. Su padre encubría ese abuso que estaban haciendo. Y era un hombre obeso, gordo, que cayó con todo su peso y se desnucó. ¿Por qué? Porque también pagó en esos momentos la falta de cuidado de sus hijos y la falta de temor a Dios. Así que, hermano, hay varios consejos que en estos momentos podemos darle a las mamás que tienen problemas. O podemos darle a las mamás que están empezando a ver a sus hijos ya un poco inquietos. Porque los niños de cierta edad en adelante se ponen inquietos. Y es donde hay que estar encima diciéndole, eso no, esto aquí, esto acá. Pues muy regalón que sea, él tiene que saber que hay una reprensión por lo malo. Y algunos dicen, pero ¿cómo usted puede castigar a su hijo? La Biblia me autoriza. La Biblia me dice a mí que para el porfiado, la vara que es para el mulo, también es para el porfiado.
Porque la Biblia me habla de la rebeldía, la rebelión a la autoridad. Si un hijo no se somete a la autoridad de los padres, nunca se va a someter a ninguna autoridad. Los padres podrán enseñarle y el hijo rebelde no va a aprender, pero va a llegar el día en que otros le van a enseñar y no le van a enseñar con los modales de los padres. Los van a enseñar encerrándolos, pegándoles, golpeándoles. ¿Por qué? Porque la reprensión de los papás llegó hasta el pobrecito, dejémoslo, encubriéndolo, diciendo que lo que está haciendo es bueno. No le llaman la atención. Entonces hay que tener cuidado en eso, en la reprensión a los hijos. Mire, ¿qué le podríamos decir a ellas, a las hermanas, a las madres? Podríamos decirle que la forma de criar a los hijos es la forma que Dios nos indica. Conducirlos de la mano hasta la vida eterna. Conducirlos de la mano hasta la meta que todos nosotros tenemos. Toda madre debe preocuparse de eso. No me voy a referir al padre, porque hoy día es el Día de la Madre. Me voy a referir a ellas. Por eso les digo, criar a los hijos a la manera de Dios. Pues muy regalón, muy bonito que sea, muy entretenido reprenderle cuando haya hecho algo malo. Me acuerdo que mi madre tenía un trozo de correa colgado en la pared. Con eso un día me dieron una zumba que hasta el día de hoy no se me ha olvidado. Pero fue una zumba como papás que me amaban. En el futuro nunca más hice lo que hice en ese día, porque miraba la correa y me acordaba. Qué buen testimonio era la correa. Y esa correa me ayudó a no cometer el mismo error. Los hijos tienen que tener para el futuro un recuerdo. Después dice esto, va a incluir también esperar en Dios y orar fervientemente por la sabiduría que Dios le entrega al hijo. Es la oración de los padres en el fondo. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Sufrimos cuando nuestros hijos fracasan en algo, pero nos alegramos cuando tienen éxito y sacamos pecho y decimos, ese es mi hijo, sin que nadie nos pregunte, ese es mi hijo. Así que fervientemente orar por la salvación de ellos hasta que sean viejos. Yo a mis cabros les tengo dicho, si ustedes vienen acá después de los 18 años y deciden irse, la puerta va a estar abierta, porque usted no los puede obligar, pues ya son responsables ante la ley y ellos pueden decidir por sí. Pero si alguno de ustedes vive hasta los 30, 40 años en esta casa, no se van a mandar solos. Aquí las reglas las ponen los padres. Y eso es así. Así que fervientemente orar para que Dios les dé sabiduría y se conviertan al Señor profundamente. Que sean un ministro del Señor. Que sean un hijo de Dios. Porque ministro o no ministro, pastor o no pastor, obispo o no pastor, somos todos importantes ante Dios. La única diferencia son las responsabilidades. Cuando uno asume un cargo por el llamado de Dios, tiene una responsabilidad más grande que un hermano que sea hijo de Dios. Pero Dios nos ama por igual. Pero a nosotros nos vigila. A nosotros nos exige. Porque hemos sido llamados. Yo no llegué a esto porque yo quise. Yo no llegué a esto porque se me ocurrió, pensando que era un muy buen negocio. Porque hoy en día algunos lo hacen. Mira, los pastores tienen tremendos autos, tremendas casas. Por lo tanto, yo voy a ser pastor para que me vaya bien. Muchos piensan así. Pero ¿saben que no es así? Primero pasamos por el horno de la aflicción. Se nos queman todas las cosas que tenemos ahí que impiden que reflejemos. Pero eso
forma parte de una mala enseñanza a un principio cuando no lo hacemos. Saturarlos de la palabra de Dios. Eso es muy importante porque la palabra es vida. Sabemos que la palabra reconforta, la palabra alimenta nuestro espíritu. La enseñanza instruye al niño en su camino. La instrucción, que escuche, donde quiera que vaya, escuche algo que lo edifique. Que se prepare para vivir una sociedad que el 40 o 50% está creciendo, es irredenta, es atea, es escéptica, agnóstica ahora. Porque el agnóstico y el ateo son diferentes. El ateo dice, no hay Dios, y se confirma. O sea, él mismo está declarándose como un hombre con superpotencia e inteligencia para decir que no hay Dios. El agnóstico, no, se cuida un poco más. Él no dice abiertamente, no hay Dios. Él dice, tendría que sentirlo, tendría que ver para creer. Pero no dice, no hay Dios, como dicen algunos atrevidos. Saturarlos de la palabra, para que así oigan y entiendan. Ser coherente, auténtico en la propia fe. No saturarlos, no recargarlos, no haciéndole exigencias que a su edad ellos no pueden entender. Porque un joven de 16 años usted lo puede educar, pero si lo empieza a saturar con mucha cosa, ¿qué tienes reunión? ¿Qué es esto? ¿Qué un retiro acá? El joven va a querer vivir su experiencia. Tenemos que ser sabios en eso. La mayoría de los hijos, los pastores, a los 16 años ya han fumado, pero se han arrepentido y lo han confesado y han dicho, papá, lo hice, pero sabe, nunca más lo voy a hacer. Vivió su experiencia. Vivió su experiencia. Por lo tanto, no hay que saturar a los hijos de tanta religiosidad. No sé si me voy a entender. Tanta religiosidad los satura. Y ellos ven en otros lugares que no es así. Por lo tanto, también es nuestra responsabilidad ser bien centrado en lo que enseñamos, en lo que decimos, coherente, auténtico en la fe, con un comportamiento que sale de nosotros, para que imiten lo que nosotros hacemos. Inicialmente, leer con ellos en la iglesia, que participen ellos también, que puedan crecer viendo algo que los edifique, algo que ellos puedan comparar después con otras personas. A mí me lo han dicho, ustedes, ¿por qué son tan diferentes? Porque siempre los vemos riéndose. Y yo les he dicho, no se confundan, nos reímos, pero también lloramos. Y es verdad. Los hijos tienen que ver eso. Los hijos tienen que vernos quebrantados, porque nos van a preguntar, mamá, ¿qué pasa? Papá, ¿qué pasa? Y nosotros vamos a tener que abrir nuestro corazón, porque le estamos dando una lección para que ellos aprendan. Así que, hermano, la mamá y el papá son los mejores amigos del mundo. Son los mejores amigos. Siempre van a estar ahí, siempre van a estar escuchando, ayudando. Ahora, modelar siempre y decir lo precioso que es el Evangelio. Las buenas noticias. Explicar por qué buenas noticias. Porque hay muchas personas que caminan en la calle sin saber su rumbo. Respiran, comen, duermen. Respiran, comen, duermen. Y no tienen pensamiento de lo que viene el día de mañana. No saben qué rumbo ellos van a tomar o cuál es la meta que están eligiendo. Entonces el Evangelio son las buenas noticias. Y esas buenas noticias que explican que nosotros podemos tener lo mejor que aspiremos. El Evangelio a mí me enseña a ser un buen padre, una buena madre. Me enseña a ser un buen hijo. El Evangelio me enseña a ser un buen trabajador, un buen profesional, porque todo es la base del temor a Dios, de no fallarle a un Dios tan bueno, a un Dios que siempre hace todo lo que Él puede por nosotros, y lo que Él puede mucho, nos saca de la enfermedad,
nos provee para que no nos falte el alimento. Y cuántas personas que sin creer en Dios hoy en día están siendo ayudadas por Dios, porque Dios quiere rescatarlos. Entonces el Evangelio, cuando le enseñamos a los hijos, mira, esto es lo que tú tienes que hablar, esto es lo que tú tienes que decir. No trates al pecador como tu amigo, sino que adviértele lo que está haciendo. El peor error es tratar a un pecador con harto cariño, no te preocupes si Dios te ama, no. Es tratarlo y decirlo mientras estés en este estado. Mientras tú no reconozcas esto, Dios no está contigo, y es la verdad. Yo no le puedo decir a una persona que Dios te bendiga si la persona no quiere nada con Dios, que es el mal endémico que tienen muchos hermanos nuestros, que al que vean le dicen bendiciones, que Dios te bendiga, y son más malos que el malo mismo. No quieren tener nada con Dios, lo rechazan, lo niegan y le dicen más encima, Dios te bendiga. No, eso es mentira. La madre, cuando le enseña eso a un hijo, el hijo se va a cuidar quiénes son sus amistades. Porque el peor enemigo que puede tener una madre teniendo temor de su hijo, que un amigo lo haga descarriarse. Por eso, siempre hay que decir, cuidado con tus amigos. Ten cuidado a quién escoges. Preocúpate en qué cree. Preocúpate si cree en Dios. Preocúpate si respeta a sus padres. Si no es así, no es tu amigo. Es una persona que Dios lo ha puesto a tu lado para que tú le hables de Dios. Eso se lo decimos siempre a nuestros hijos. Siempre. Ser parte con los hijos de una iglesia amorosa. Una iglesia donde haya compartimiento. Una iglesia donde se confundan los hermanos con el pastor, la pastora. Donde haya siempre una sonrisa. Donde haya siempre una ayuda al que está necesitado. Rodéalo de eso, para que él vea lo que es la misericordia. Qué importante es eso, hermano. Que el hijo se sature de eso. Que después él diga, mamá, voy a ir a la iglesia. Qué palabra más hermosa. Mamá, hoy día hay reunión de jóvenes. Mamá, vamos a salir a la calle a entregar tratados. Mamá, en el colegio le estoy hablando a mis hermanos, a mis amigos, de Dios. Eso es hermoso. Y eso habla muy bien de quién, de los papás. Principalmente de quién, de la mamá. Hay que exigir obediencia, estimadas hermanas. Hay que exigir obediencia, aunque sea hijo regalón, hijo único. Todo árbol tiene que enderezarse con dos chiquititos. Después que se enchueque, no hay caso. No lo va a enderezar. Lo hay que cortar de raíz. Así que la persona tiene que enseñar lo que es no ser perezoso. La edad más difícil de un joven es de los 15 a los 17 años. Se pone un flojo, perezoso. Hijo, pásame eso. Ay, tú estás más cerca. Hijo, hay que hacer tal cosa. ¿Y por qué no le enseñan a mi hermana? Son pero flojos. ¿Cierto, amor? Es la edad difícil porque adolescencia es que adolecen de una guianza. Están sufriendo algunos. Hay que tener paciencia. Aunque den ganas de repente hacerlo pasar por el callejón oscuro, hay que tener paciencia. Hablarle, decirle. Y eso está en la madre. Darle labor en el hogar. Que de repente ordene. O hijo, lava la loza. Hijo, hace tu cama. Y es lo que más les cuesta cuando están en esa edad. Pero hay que hacerlo. Obediencia. No están dispuestos a levantarse a la hora que usted le diga. ¿Cuántas mamás en la mañana luchan para que los hijos se levanten para que vayan al colegio? 1 y 5 veces. A veces tengo que ir yo, el grupo móvil. No le hacen caso a la mamá, tengo que ir yo a despertarlo. Pero yo no les digo, mijito, es hora de irse al colegio. Te prendo la luz, tomo la ropa, la tiro hacia atrás, levántate, flojonazo, y listo. Eso, si eso pasa en todos los hogares. Pero ¿sabe?
primero usted, como mamá, es la que tiene la razón. Como mamá es la que tiene que obedecerle, no enseñar a los hijos a ser perezosos, a disciplinarlos de chiquitito, porque después van a salir a trabajar. Es un mundo diferente al del hogar, y ahí se van a ver todas las cosas que uno recibió en el hogar. Dios salva a los hijos, porque hay una palabra que usted a lo mejor muchas veces le habrá dicho. Cuando al soldado Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Fue porque ese soldado quedó pero histérico con lo que vio. Él pensaba que tenía que matarse, porque la cárcel, con el temblor, el terremoto, estaban las puertas abiertas, se habían arrancado todos los presos y tenía que pagar con su vida. Pero en la oscuridad no, le dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y eso le inspiró tanto a ese soldado que él le hizo la pregunta: ¿y qué debo hacer yo para ser salvo? Y le dio la respuesta que hoy día nos sigue dando: cree en el Señor Jesucristo y será salva toda tu casa. Cree tú en el Señor Jesucristo y será salva tu casa. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento el soldado llegó a su casa hablando de las cosas, hablando de Dios, hablando de las maravillas. Se impactó su señora, se impactó el hijo, y ahí llegó la salvación a esa casa por una persona. Por eso es importante la crianza. Es importante que los hijos crezcan como creyentes, no con ideas que tantas vueltas andan dando por ahí, enseñanzas mentirosas, que estén preparados para todas esas cosas y que nunca dejen de consultarle a sus padres. Acá nosotros, con mi esposa, cuando un hijo llega del colegio diciendo que le enseñaron tal cosa, ellos nos dicen y nos preguntan, ¿es así o no? Sobre todo cuando se trata de religión. Y muchas veces le hemos dicho, no, no es así. Y ellos se han quedado con la respuesta de los papás. ¿Por qué? Porque es del todo una mentira lo que a veces le enseñan. Con mucho respeto a la profesora que tenemos en medio nuestro como hermana, ella enseña también y siempre sabe cuál es nuestra postura cuando le dicen al niño, tú vienes del mono. Siempre lo aclaramos. O cuando le dicen, tú tienes la libertad de escoger cuál va a ser tu sexo. Tú entras y tú, si te percibes mujercita, vas a hacer lo que tú quieras. Y eso lo debatimos porque la enseñanza que tenemos es diferente. Y esa enseñanza es la que tenemos que nosotros tener en nuestros hogares con nuestros hijos. Afuera está el peligro. Afuera está el peligro. Las escuelas nos enseñan a sumar, a dividir, nos enseñan historia. Y así a la medida que vamos avanzando nos enseñan otras cosas. Pero la enseñanza más grande está en la casa. Ahí está. Así que descansar en la soberanía de Dios, descansar en que Dios es el que rige los destinos de cada uno. Cuando uno le dice, sí Señor, aquí estoy, y ahí usted le entrega la vida al Señor. Antes, Dios nunca lo va a obligar a usted a hacer algo que usted no quiera hacer. Por eso, en la fila del Señor nadie puede decir que está obligado. Todos estamos porque queremos y lo hemos decidido, todos. Algunos, si dice que está por obligación, es un mentiroso. Nunca ha conocido a Dios y menos a Cristo. Así que por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos que tener esa soberanía de Dios en nuestras vidas para que nuestras vidas sean un reflejo para nuestros hijos y que los hijos de nuestros hijos sigan con ese ejemplo, sigan edificando una sociedad, una comunidad que esté respaldada por Dios. ¿Por qué? Para terminar, todo lo que estamos viendo, la sociedad como está, es porque los matrimonios, las familias están en crisis. La familia está en crisis porque no ha enseñado a esos muchachos lo que es la verdad y cómo comportarse con su semejante. Porque sabemos que el mandamiento nos obliga y nos dice, porque es nuestra constitución. Uno cuando estudia le dicen que la Constitución es el mandato soberano del pueblo
que manda, obliga y permite en nuestra Constitución. La Biblia es nuestra Constitución. Ahí nos manda, nos obliga y nos permite hacer cosas, nos permite hacer el bien, nos obliga a portarnos bien y nos obliga a hacer el bien. Esa es nuestra Constitución. Y todo lo que se anteponga a ella, quien quiera que sea, porque ante Dios somos todos iguales, con respeto debemos decir, no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo último que prevalece es la palabra de Dios. Así que, estimados hermanos, hermanas, mamás, que están criando algunas y que tal vez van a seguir criando, no sea el único, la mejor recomendación es que cuando nazca tu hijo, desde ese momento tiene que ser tu preocupación. Nunca lo abandones para nada, ni dejes su enseñanza a un tercero, no. Al ojo del amo, no son caballos ellos, igual, es un ejemplo. Al ojo del amo engorda el caballo. Mamá, la obligación básica es educar a los hijos, para que cuando sean viejos no te avergüences. Pongámonos en pie. La palabra del Señor siempre nos corrige, nos exhorta, nos edifica. Es la palabra que nos debe acompañar de ida y de regreso. La ordenanza que Dios le dio a los papás antes que existiera la Escritura era que cuando fuera de camino con su hijo le hablara de la palabra del Señor. Los niños a los 12 años se sabían ya la mitad de los salmos, porque los padres estaban obligados a hablarle del Señor. Y es lo que nosotros tenemos que imitar hoy en día, hablarles la verdad, porque la verdad los va a hacer libres. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta conversación, esta exhortación. Sabemos que hay muchas cosas más, Señor, que tú quieres de nosotros. Tú quieres que seamos un espejo para los demás, un ejemplo. Porque tú nos dices, ser santo como yo soy santo. Y es lo que tenemos que hacer, aunque nos cueste. Estar siempre, Señor, dispuesto a enseñar, a dar a conocer tu palabra, para que así conozca, Señor, y saque todas esas mentiras que hoy día andan dando vuelta, de que tú eres un Dios ausente. Sabemos que no es así. Por eso queremos declarar que eres un Dios vivo, un Dios veraz, el Padre, el Señor, que está siempre con nosotros. Bendice a los presentes, bendice a todos los que vieron y a los que van a ver también esta palabra, van a escucharla, para que así también la luz llegue a sus vidas y puedan enmendar los caminos de sus hijos y de ellos mismos. Gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano.